Hola familia, buenos días, qué gusto me da mucho gusto que vamos a estar estudiando en esta serie de devocionales y bueno, me encantaría que para esto trajera usted su Biblia, estuviera usted muy listo porque vamos a ir leyendo versículo por versículo, parte por parte de la carta de Juan, del apóstol Juan. Déjeme que le explique un poquito más o menos. Juan el apóstol, el que es reconocido como tal vez el discípulo amado, para que usted se ubique más o menos en todas estas representaciones que tenemos de la Santa Cena. Cuando hay alguien recostado en el hombro de Jesús, pues generalmente están tratando de representar a Juan, al apóstol Juan. Juan fue uno de los 12. Juan escribió el Evangelio según San Juan. Juan escribió la primera, la segunda, la tercera carta de Juan y escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? Esta es parte de lo que él tiene, digamos, lo que él aporta a la formación de la Biblia. El apóstol Juan, de hecho, fue el último de los apóstoles, de los 12 en morir y vivió mucho tiempo, mucho más tiempo que todos los demás. Y él muere exiliado de una forma, como todos los demás apóstoles, no sé si usted lo sepa, pero todos murieron en circunstancias un tanto complejas, un tanto difíciles por su fe, por lo que ellos creían, a lo que ellos estaban apostando. Ahora, quiero contarle un poquito de cómo se escribe estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan. El apóstol Juan ya había escrito el Evangelio, ese ya estaba escrito. Y cuando escribe estas cartas, Juan en ese momento se está dedicando a supervisar, a pastorear, como usted guste, una serie de iglesias que estaban ahí en Asia Menor, alrededor de Éfeso, lo que hoy sería Turquía. Él estaba ahí pendiente de esas iglesias, así como el apóstol Pablo estuvo cuidando de otras, él estuvo cuidando de estas iglesias. Y por ahí sale un grupo de gente, ¿no?, que empieza a decir que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es Dios y que Dios no vino en forma de hombre a la tierra, ¿no? Entonces eran falsos maestros. De hecho, hay un momento en que Juan directamente en esta carta los enfrenta, habla de ellos. Y fíjese qué irónico, ¿no? A tan poco tiempo de Jesús haber muerto, ya había gente que inventaba cosas. Ahora imagínese usted ahora, ¿no? Por eso es tan importante que usted y yo leamos la Biblia y la entendamos como un todo que es la palabra de Dios. Vamos a leer primera de Juan, la introducción. Si usted me acompaña, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. ¿Sí? Si tiene usted su Biblia, me encantaría que me acompañe y si no, sígame con mucha atención. Les anunciamos al que existe desde el principio. Esa palabra principio, si tiene usted su Biblia, subráyemela. A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y le tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Aquí está hablando el apóstol Juan y nos dice de qué se trata y me encanta porque Juan nos está diciendo y nos está haciendo muy claro y nos dice, no te estoy contando de lo que alguien me contó o de lo que otra persona me ha hecho referencia, te estoy contando de mi propia experiencia, porque a Juan le tocó estar con Jesús. Juan vivió toda esta parte, Juan estuvo ahí pegado, Juan vio los milagros, Juan escuchó las enseñanzas, Juan experimentó el toque de Dios de una manera impresionante. Juan lo vio morir, Juan estuvo cuando fue crucificado, Juan estuvo cuando resucitó y Juan estuvo cuando ascendió y Juan estuvo cuando el Espíritu Santo llegó. Esto es de lo que él nos está hablando. Nos está diciendo, no te voy a contar de lo que yo me sé, no te voy a contar de lo que otro me ha platicado, te voy a contar de lo que he experimentado. Y esto es importante que usted y yo lo tengamos claro, porque mire, de esto se trata la vida cristiana, de lo que usted y yo hemos experimentado, de lo que usted y yo hemos oído, de lo que usted y yo hemos visto, de lo que usted y yo hemos vivido, porque si no, entonces se vuelve una religión. Si yo solo le cuento de lo que yo estoy casada con un pastor y yo he visto a través de mi marido cosas impresionantes, de verdad, milagros. Yo le puedo contar muchos milagros en la vida de Octavio, ¿no? Es impresionante cómo veo la mano de Dios ahí con él, ¿no? Y eso puede ser
padrísimo, ¿no? Y puede ser, wow, increíble. Pero si yo no tengo la capacidad de contarle de mis propias experiencias, de mis propias vivencias con Dios, igual y entonces yo estaría viviendo a través de la fe de Octavio. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos nuestras propias experiencias. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos nuestras propias historias. Hace mucho tiempo escuché a alguien en un curso que nos estaban dando sobre cómo enseñar la Biblia, ¿no? Y esta persona nos decía, ¿no? Punto 1, saludas. Punto 2, cuéntales una historia de tu vida, ¿no? Para que hagas clic con la gente. Y yo me quedé pensando y yo decía, sí está padre, ¿no? Y yo tengo muchas historias de la vida de Octavio, de verdad muchísimas. Puedo escribir un libro de todo lo que Octavio ha vivido con el Señor. Pero no se trataba de las historias de otro, ¿no? En ese momento yo decía, no, Señor, qué bueno por las historias que alguien me pueda contar, que ha vivido contigo, pero no hay nada como que yo tenga mi propia historia contigo. Y esto es a lo que creo que Juan nos está llamando en esta primera parte, a que usted y yo podamos entender que para poder hablarles a otros de quién es Jesús, necesitamos tener una experiencia propia. Una propia experiencia, que usted y yo, Litza, pero usted me puede decir, Litza, pero yo no estaba cuando Jesús, no, yo tampoco, Octavio tampoco, nadie de los que estamos aquí, ni usted ni yo, estábamos presentes cuando Jesús caminó sobre la tierra, pero yo tengo muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo tengo muchas cosas de las cuales les puedo testificar que he caminado con Dios, y entonces, esta que es mi experiencia, lo que he visto, lo que he oído, sumado al conocimiento de la palabra, es entonces tal vez lo que yo puedo venir y platicarle, es igual y de lo que yo puedo venir y contarle. Y entonces le estoy hablando de mi propia vida. Y eso es muy importante cuando usted y yo queremos enseñarle a alguien sobre Jesús. Mire, cuando recién yo empecé a leer la Biblia, yo recuerdo que llegué a casa de mis padres y yo quería que todo el mundo entendiera lo que yo estaba leyendo. ¿Sí? Y esto y el otro, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Yo no sabía nada de Biblia, yo estaba empezando y lo poquito que sabía, creo que hasta lo sabía yo mal. Pero era este hecho de decir, he vivido, he tocado, estoy conociendo a Dios, he tenido la experiencia de hincarme y sentir su presencia, he tenido la experiencia de orar y de saber que me escucha y de ver el resultado de la oración, he tenido la experiencia de levantar mis manos y adorarle y sentir que le estoy tocando. Eso es lo que me ayudó a que la gente que yo amaba volteara sus ojos a Dios. Y a eso le fui sumando poco a poco, mi conocimiento, mi entendimiento de la palabra y la revelación que el Señor me estaba dando. Y eso es a lo que yo le estoy invitando hoy, a que usted tenga una historia con Dios, así como Juan la tiene, así como el día de hoy yo la tengo. Si usted me pregunta y me dice, ¿por qué después de tantos años, tantas tormentas, tantas subidas, tantas bajadas, sigues creyendo fielmente quién es Dios? Porque Dios tiene una historia conmigo. Y amo esa historia, amo sus momentos buenos, amo sus momentos difíciles, amo cuando a lo largo de esa historia he reído, amo cuando a lo largo de esa historia he llorado. Y yo creo que de eso es de lo que vamos a estar aprendiendo hoy, que usted pueda tener su propia historia con Dios. Vamos a tener 2 semanas de devocionales y espero que me acompañe a lo largo de todo este tiempo para que Dios hable a nuestro corazón. ¿Me permite orar? Señor, te damos gracias, Pa, porque eres un Dios personal. Porque eres un Dios que escribe, que habla y que dirige la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por lo que encontramos aquí revelado, Señor. Porque ese es el sustento, Señor. Eso es lo que le da orden a nuestra fe. Eso es lo que nos revela quién eres tú. Pero también gracias, Señor, por cada experiencia que podemos tener contigo, por lo que hemos oído en tu palabra, por lo que nos ha sido revelado y por lo que cada uno de nosotros tenemos por delante para vivir de tu mano. Señor, te pedimos que cada historia de todos los que nos están escuchando, de todos, Señor, los que estamos aquí en estos devocionales, Señor, sea así, amén, en tu nombre, Padre. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana y seguimos con estos devocionales.